Transporte de heridos. El traslado de heridos es el conjunto de medios y métodos que se utilizan para trasladar a una víctima de un accidente a un lugar más seguro o a un centro médico. Al trasladar a una víctima de un accidente, se debe garantizar que las lesiones no aumenten. Para ello debemos evitar los movimientos innecesarios y los métodos inadecuados para las características del paciente y el personal auxiliar. Se debe procurar prestar la atención, la ayuda en el lugar de los hechos, a menos de que haya un peligro inminente que ponga en riesgo la vida de la víctima y del auxiliador. Las precauciones que debemos tener es, primero que todo, asegurarnos de que la víctima tenga signos vitales y, si presenta alguna hemorragia debemos controlarla antes de trasladarlo, o si presenta alguna fractura debemos inmovilizarlo adecuadamente. Las personas accidentadas que presentan lesiones moderadas o graves en la cabeza, espalda o cadera, es recomendable no trasladarlas sentadas, ya que pues en la cabeza son como lesiones cerebrales traumáticas que pueden ser leves o graves. En la espalda son ya puede haber parálisis temporal o permanente, y en la cadera casi siempre suelen ser fracturas que requieren de cirugía, entonces no es recomendable que se trasladen sentados. Debemos buscar un método de transporte adecuado de acuerdo a el tipo de lesión que tengamos, que tenga la víctima, mirar en qué parte del cuerpo es y qué tan grave, el material disponible que tenemos a la mano, los elementos, la contextura de la persona la tenemos que tener en cuenta, y también de eso a base de cuántos auxiliadores vamos a necesitar. También debemos mirar la distancia a recorrer y las características del recorrido, si hay escaleras o es un lugar plano y así. Y cuando se requiere utilizar un método de transporte en el cual deben participar dos auxiliadores, uno de ellos debe hacerse cargo de dirigir todo dando órdenes claras y el otro le presta atención, atiende y ayuda. Técnicas de transporte. Existen dos técnicas de transporte. La primera es técnica por arrastre y la segunda técnica por carga. La técnica de traslado la técnica de traslado terrestre esta sí es de utilidad cuando existen peligros inminentes en donde es impredecible trasladar a la víctima sin antes haber estabilizado sus partes lesionadas con anterioridad. Tenemos el arrastre simple. Este arrastre consta de que debemos coger a la víctima por el antebrazo o por las piernas, en caso de que no sea posible por el antebrazo, y nos posicionamos detrás de ella y procedemos a arrastrarla. Este arrastre y la movemos hacia un lugar seguro. Este arrastre únicamente se podrá utilizar en suelos que sean totalmente lisos. El arrastre axilar. En este tipo de arrastre el socorrista debe ubicarse por detrás del lesionado y tomarlo detrás de sus axilas y luego procede a caminar hacia atrás. Esta técnica es de utilidad en caso de que sea necesario subir o bajar escaleras. El arrastre bombero. Este tipo de arrastre se utiliza en caso de incendios. El primer paso es llegar a donde se encuentra la víctima arrastrándonos por el suelo. Después se coloca a la víctima boca arriba y se le atan las muñecas con un pañuelo, cuerda o cualquier cosa que tengamos a la mano que nos sea de utilidad. Seguido de ello, el socorrista debe ubicarse sobre la víctima y ubicar las manos de la víctima sobre su cabeza de tal forma que quede colgando, y procede a gatear hasta un lugar seguro arrastrando a la víctima, y solamente se utilizará en caso de que no existan lesiones en manos u hombros.
El arrastre con manta. En este arrastre se utiliza una manta, una toalla o una sábana o cualquier cosa que tengamos a la mano que no sea de utilidad. La extendemos al lado del lesionado, que se debe encontrar en posición de seguridad, y colocamos la manta plegada lo más cerca de él. Una vez colocada la manta, giramos al accidentado en la posición normal de tal forma que quede sobre la manta. El propio arrastre se realizará agarrando la manta y desplazándola del lado donde se encuentra la cabeza del lesionado. La técnica de traslado por carga. La técnica de traslado por carga es de utilidad cuando están disponibles uno o varios socorristas, cuando la víctima no presenta lesiones mayores o cuando se requiere de una atención rápida. El caballito asegurado. Para realizar este tipo de carga, el socorrista únicamente debe coger a la víctima y posicionarla detrás sobre su espalda, y esto brindará seguridad sujetándolas de las piernas con sus manos, y el socorrista se trasladará caminando. El abrazo de la novia. Esta carga es recomendable utilizarla en caso de traslado de niños o personas que tienen lesiones leves en extremidades inferiores, y se basa de tomarlos con los dos brazos por el pecho, o sea, como que si se estuviera cargando un bebé. La silla de comerciales. Esta técnica es de sillas. Únicamente debemos utilizar una silla rígida en la cual será transportada por dos socorristas. La silla con 4 brazos. Se necesitan de 2 socorristas y se realiza colocando uno de los brazos de uno de los socorristas opuestos, y esta es un misma vez sosteniendo el brazo del otro socorrista. La silla con 3 brazos asegurador. Es una variante de la silla con 4 brazos, pero se realiza en forma de triángulo, y uno de los socorristas colocará uno de sus brazos en el hombro del otro. La muleta humana. En este tipo de carga, el socorrista debe pasar su brazo sobre el hombro del lesionado para servirle de apoyo. Y la carga de bombero. La carga de bombero consiste en que el socorrista toma al lesionado por sus brazos y lo coloca sobre sus hombros, pasando uno de los brazos en medio de las piernas de este, y además lo asegura agarrando una de sus manos y la otra de la pierna, y agarra con la otra la pierna. Improvisación de camillas. Pues si no se dispone una camilla, es posible improvisar con elementos que tengamos cerca o a la mano. Podemos improvisarla con una manta. Para improvisar una camilla con una manta, únicamente necesitaremos una sábana o una cobija que sea fuerte, y acostaremos al lesionado en posición de seguridad. Seguido de esto, enrollaremos la manta por los lados de tal forma que queden acorde al cuerpo de la víctima, y se tendrá que hacer el traslado con la ayuda de 6 socorristas. Con manta y tubos. Se utiliza una manta y 2 tubos o palos fuertes. Colocaremos la manta extendida en el suelo y se doblará los extremos superiores e inferiores hacia adentro. Se coloca un tubo un poco separado del centro y se dobla la parte más corta. El otro tubo se coloca sobre las partes de la manta y se dobla el extremo que sobra. Con tablas. Únicamente necesitaremos de unas tablas que estén resistentes y rígidas, y algún cordón o alguna cuerda o una tabla entera de camas, y podremos utilizarla para lesiones en donde la persona tenga politraumatizados o tenga posibles fracturas de columna o tenga lesiones graves.